Crítica de la pirámide, con el doctor Rodolfo Soriano. Bueno, pues ya te saludamos, pero nuevamente estamos contigo, Rodolfo. Y decías que tenías un deseo de para los Reyes Magos, y que era que ya no haya muertos en nuestro país. Sí, sobre todo las muertes violentas, ¿no? Porque Claro. obviamente la muerte es una cosa inevitable. Fíjate que ha transcurrido completo el primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto y los problemas empiezan a acumularse. Es cierto, se lograron resolver de mejor manera problemas que los gobiernos de Fox, Calderón e incluso Zedillo no lograron resolver. El presupuesto para este año se aprobó con relativa calma y las reformas que Peña solicitaba al Congreso se han logrado sin los sobresaltos que caracterizaron las discusiones de casi cualquier reforma de los 15 años previos. Sin embargo, los muertos siguen apilándose en las calles de distintas ciudades de la República. El operativo en el que murieron 12 civiles en Zacatecas es paradigmático en este sentido. Quedó claro, por una parte, que los errores, dislates y contradicciones que afectaron tanto al gobierno federal durante la administración anterior como a algunos gobiernos estatales continúan, y dado que no es la primera vez que tropezamos con esta piedra, más que una simple continuación de lo que existía previamente, nos enfrentamos a una situación peor. No solo demuestra que no se aprendió de los errores del calderonismo, demuestra que hay una tendencia, una inercia muy grave que hace que las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y dada la desaparición de la Seguridad Pública, Gobernación, se encaminen a regresar al mismo callejón sin salida en el que el país se encontró en repetidas ocasiones durante el gobierno de Calderón. Los que hemos seguido con algún grado de detalle la situación ya no sabemos el guión de memoria. Ocurre una tragedia, digamos la de Zacatecas, las dependencias del gobierno federal muestran sus diversos grados de ineptitud, descoordinación y empieza un ciclo de críticas al gobierno federal. El gobierno federal enarbola las banderas de la discusión técnica y científica ajena a los intereses partidistas del problema de la violencia, pero por diferentes razones extirpa ese problema del contexto más amplio en el que ocurre. En lugar de ver a la violencia como el resultado del fracaso de las políticas de desarrollo social y económico y del fracaso de las políticas de seguridad pública y seguridad nacional, trata de aislar el problema de modo que nos perdamos en la discusión de si la violencia es el resultado de los reacomodos entre grupos de narcotraficantes o si es simplemente la reacción inevitable de las fuerzas de seguridad del Estado a narcotraficantes que se resisten a someterse al imperio de la ley. A esa comprensión del problema de la violencia contribuyen desde luego las visiones autoritarias y distantes de las agencias de seguridad nacional y seguridad pública de Estados Unidos, así como el complejo militar policíaco analítico representado de manera ejemplar por Stratfor, la consultora que pomposamente ofrece servicios de inteligencia pero que fue incapaz de impedir que unos hackers violaran los sistemas de seguridad de su sitio de Internet. Valiente inteligencia. Como esos argumentos solo convencen a los incondicionales del gobierno en turno y las críticas continúan y el gobierno en turno replica como el calderonismo hizo, que si no les gusta lo que hago propongan, el problema es que no escuchan lo que se les está diciendo, no escuchan las propuestas o no leen las propuestas que se les están haciendo. Y las han hecho desde organizaciones que se centran fundamentalmente en el problema del combate a la delincuencia, como México Unido contra la Delincuencia, hasta organizaciones e instituciones que adoptan visiones más integrales del problema, como las que hablan de la necesidad de legalizar el consumo, producción y distribución de la marihuana, o los que desde la lógica del desarrollo social insisten en que mientras no existan suficientes oportunidades para que las personas trabajen y desarrollen plenamente sus capacidades, de nada servirá que se desarrollen estrategias sofisticadas de combate a la delincuencia. Las propuestas las han hecho también universidades públicas y privadas, las han elaborado movimientos como el que encabeza para bien Javier Sicilia, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hasta los comuneros de Cherán, las iglesias de distintas denominaciones e incluso académicos en solitario. El problema no es en estricto sentido de si hay o no propuestas distintas a las del gobierno en turno. Tampoco creo que sea exclusivamente un asunto de voluntad política del gobierno en turno. El gobierno de Peña seguramente quisiera olvidarse de la herencia perversa de Calderón, la guerra contra las drogas.
Pero los vicios, los ciclos de violencia que la ineptitud de Calderón desató siguen activos, como en el caso de Michoacán y Guerrero, y no es posible imaginar cuándo o cómo podrán cerrarse esos ciclos. Quizás incluso se desea atacar el problema de fondo, la falta de oportunidades, pero no hay recursos suficientes para hacerlo en el corto plazo. En este punto, sin embargo, me parece que el problema no es solo de disponibilidad de recursos, es también de los modelos de desarrollo con los que el gobierno federal y los gobiernos de los estados se comprometen. Los casos de Coahuila, pero sobre todo de Chiapas, son paradigmáticos en ese sentido. Chiapas hubiera podido aprovechar de mejor manera los fondos que el gobierno de Juan Sabines destinó a proyectos demenciales y contradictorios ya desde su título, como el de las ciudades rurales, pero varios factores se conjugaron para que en lugar de generar oportunidades de desarrollo y empleo, con la producción de alimentos en las comunidades rurales de Chiapas, se prefiriera forzar el poblamiento de lo que ahora, a la vuelta de menos de 5 años, más que ciudades rurales, son con toda propiedad ciudades fantasmas. En este sentido, además de lo que todavía nos debe Rosario Robles en términos de la redefinición de la política de desarrollo social de Enrique Peña, estamos a la espera de que el propio Peña y Miguel Ángel Osorio Chong quiebren ya el ciclo que existió en México antes de Calderón. Basta recordar la manera en que se empezó a usar en los 80 al ejército en la lucha contra el narcotráfico. En estricto sentido, uno de los pocos méritos que tuvo el gobierno de Fox es que reconoció que no iba a ganar ahí, en la guerra contra las drogas, donde los gobiernos del PRI perdieron al permitirle e incluso facilitar que los militares se corrompieran por hacerlos responsables del combate al narco. Recordemos, por ejemplo, de tiempos de Zedillo, la historia truculenta del general Jesús Gutiérrez Rebollo. Fox entendió que no podía ganar esa guerra y quizás por eso es que ocurrió la fuga del Chapo Guzmán de un penal en Jalisco, estado gobernado por el PAN. El principal error de Calderón fue, soberbio y desdeñoso como es, creer que él podría triunfar fácilmente ahí donde Salinas, Zedillo y Fox habían fracasado. La luna de miel de Peña se acabará muy pronto. Si el plazo es el cabalístico número 100, ya solo le quedan 65 días de luna de miel y no se advierte un cambio de fondo. El primer documento que la Secretaría de Gobernación publicó a propósito de este tema, el seguimiento del 1 al 31 de diciembre de 2012 de la Estrategia de Seguridad del Gobierno Federal, es un monumental lugar común en el que volvemos a ver las cifras de detenidos, muertos, decomisos e incautaciones que, lejos de probar que vayamos mejor, solo comprueban que las cosas están mal, siguen mal y que no han variado respecto de lo que dejó Felipe Calderón. Hay un riesgo adicional. Tú fuiste testigo de ello, Margarita, este viernes, que el Partido de la Acción Nacional, lejos de reconocer los errores que cometió al sostener contra viento y marea la estrategia de Calderón, empiece a decir, como te lo dijo Diego Fernández de Ceballos, que el hecho que los muertos sigan acumulándose es prueba de que el error no fue de Calderón. Si esa idea termina por legitimarse, lo que podría ocurrir en México es que ingresemos en un ciclo muy largo de violencia que pase del ámbito de lo puramente criminal al ámbito puramente político. Y conviene recordar que a nadie le conviene que ocurra eso. Pues así es. Fíjate, Rodolfo, estoy viendo aquí en la página de la revista Proceso una noticia que dice que el director de la Policía Municipal de Amacuzac, Justo Buenaventura, Jaimes Villarreal, así se llamaba él, fue ejecutado anoche por un comando en la zona sur de la entidad, es decir, de Morelos. De acuerdo con reportes policíacos, este mando apenas tenía 4 días de haber sido designado en este cargo de director de la Policía Municipal de Amacuzac, y junto con este hombre, Jaimes Villarreal, también fue asesinado su escolta, Carlos Baena Martínez. Los informes están indicando que ambos salían de una reunión de trabajo cuando fueron acribillados por un grupo de hombres armados. Así es de que, pues sí, todo parece indicar por ese lado que sí, esto no para, ¿eh? Esto no para, y además muchos de los nombramientos que se han dado en fechas recientes, ponte a pensar tú el caso aquí del Distrito Federal, el director, el nuevo secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, es una gente que tuvo serios problemas en Ciudad Juárez, ¿no? Y lo que han señalado distintos medios acerca de los nombramientos en la Secretaría de Gobernación son también cosas como para preocuparte seriamente, ¿no? Porque se están reciclando personas que incluso a los priistas ya les habían dicho, ¿sabes qué? Ya,
párale, ¿no? Vete a ver a dónde, y los están reciclando. Y además el problema de lo que ocurrió en Zacatecas, ¿no? O sea, tuvimos que enterarnos a través de la BBC, ¿no? Porque ni siquiera fueron los medios locales los que lograron informar con precisión qué es lo que estaba pasando, de cuántos muertos y cuántos eran civiles, ¿no? Y las explicaciones vuelven a ser los mismos. No, es que ellos provocaron al ejército. Y de nuevo volvemos a escuchar las voces que dicen, no, el ejército no respetó los criterios, los mecanismos, los códigos que supuestamente debería haber seguido, tal y como ocurrió con la emboscada, que primero el gobierno de Calderón dijo que no era emboscada y luego tuvieron que aceptar que efectivamente había sido una emboscada contra los funcionarios de la embajada del gobierno de Estados Unidos en México. Pues bueno, y hay otra más. Dice que hubo un nuevo ataque en un bar allá en Torreón, deja 2 muertos y un herido. Este ataque en este bar pues dejó 2 clientes ahí muertos, y es la información que está proporcionando la policía investigadora de Coahuila. No paran los muertos por Ayer aquí, en la tarde, por ejemplo, colgaron a una mujer de un puente peatonal en la zona metropolitana de Monterrey. O sea, hay varios signos que nos están diciendo que esto no va a parar, y como tú escuchaste perfectamente, porque tú hiciste la entrevista con Diego Fernández de Ceballos, como gato boca arriba se negaba a aceptar que hubiera habido algún error, ¿no? Y entonces lo que están tratando de alguna manera es decir, miren, no fue nada más Calderón, ¿no? A Peña le está pasando exactamente lo mismo. Bueno, sí, justamente le está pasando exactamente lo mismo porque no han cambiado esto, pero lo que los panistas tramposamente están tratando de ocultar acá es el hecho de que Calderón se equivocó. Hay que recordar que 2007 fue el año en los últimos 50 años de historia de México que menor número de muertos proporcionalmente tuvimos en México. Entonces no había ninguna razón técnica, como decían ellos, para desatar la guerra contra el narcotráfico. Fue una decisión personal porque, bueno, él quería que ese fuera su legado, ¿no? Y como un gato tramposo terminó enredándose con él, ¿no? Pues así es. Bueno, ya que mencionas la entrevista que el día de ayer, porque le mencionábamos que estuvimos estos últimos 3 días en el horario de 6 a 10 de la mañana, ayer hablamos con Diego Fernández de Ceballos. Pues la verdad, digo, no porque me haya tocado a mí conversar con él, fue una entrevista interesante. Sí. Esta defensa que hace de Calderón dice algunas otras cosas más interesantes, se pronuncia sobre la legalización de las drogas, en fin, está muy interesante, y tenemos pensado retransmitirla el día de mañana, domingo, porque bueno, usted sabe, estos días son muy flojos, hay mucha gente que todavía no regresa de vacaciones, y bueno, no solamente porque tenemos el espacio, sino porque es un material que vale la pena que, si usted no lo escuchó, lo haga el día de mañana. Así que bueno, pues ya tenemos, como quien dice, una cita de por sí a las 5 de la tarde, y estaremos retransmitiendo la entrevista con Diego Fernández de Ceballos, que está muy interesante. No por nada, bueno, pues la hicimos en este espacio, pero estaremos mañana, pues en este caso pasándoselas a ustedes para que escuchen y bueno, vayan armando y normando su criterio de cómo se defienden los panistas. Dicen que lleva 1000 muertos Peña Nieto, ¿no? Así en es. Un mes de gobierno. Pues en fin, vamos a ver. Para todo el argumento, eso claro, sí, sin duda, ¿no? Exacto. Para defenderse. Especialmente un abogado de las características del señor Fernández de Ceballos. Sí, bueno, pues así es.